El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir al libro de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel 17, del verso 8 vamos a comenzar. Desde el verso 8. Dice, se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes van a ser mis esclavos o nuestros esclavos y nos van a servir. De nuevo el filisteo dijo, hoy, desafío a las filas de Israel. Denme un hombre, quería decir, denme un macho, un hombre valiente, para que luchemos mano a mano. Y cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Esta historia bíblica la hemos escuchado muchísimas veces, muchísimas. Y quizá por esa causa la consideramos una historia para niños. Porque en todos los libros de niños está la historia de David. Pero hoy vamos a entender que una cosa es conocer las historias bíblicas mentalmente, con nuestro conocimiento humano, y otra muy distinta, tomarla en forma espiritual. Aquí vamos a encontrar nuevas armas para una lucha, una guerra espiritual registrada en esta historia. El poder de David se basaba en dos elementos, y dos elementos importantes: la fe y la unción. En esta historia encontramos 4 clases de personas. Primero tenemos a este neófito ungido, David. Tenemos guerreros expertos sin unción. Había un rey ex ungido. Había sido ungido, pero ya no estaba ungido. Habían también otro ejército de gente que no era ungida, era de los filisteos, era Goliat y su ejército. Veamos ese novato ungido. David era el menor de sus hermanos. La tradición nos indica que el mayor de la familia sería el patriarca, el jefe de la familia, el jefe del clan familiar. Así que Jessé, el padre de David, o como dice en otras versiones Isaí, consideraba que su hijo mayor, Eliab, era quien debía estar en la posición primero, antes el profeta Samuel, porque Dios lo envió a Samuel a ungir en Belén a un hijo de Isaí, pero él no sabía qué se llamaba el muchacho. Así que cuando vino Samuel a la casa de Isaí a ungir al muchacho, al primero que le presentó fue precisamente a su hijo mayor. Eliab fue rechazado. No era el deseo de Dios que Eliab sea rey de Israel. Y la razón era porque Dios ve el corazón y Eliab no tenía un corazón obediente a Dios. Eso trae ventajas a los que aman realmente a Dios y pone en desventaja a los figurones, a los que quieren un puesto, a los que quieren
a hacerse creer que son los grandes líderes. Así que trae una ventaja, pero es a los sinceros, a los que creen realmente a Dios y tienen un deseo grande de servirlo. En este caso, el padre de David lo mandó con panes, con queso, para que vaya y traiga noticias de sus hijos que estaban en posición de guerra frente a los filisteos. David no era un soldado profesional, era un muchacho. Tampoco pertenecía al ejército, pero era un neófito ungido. Ahí había desarrollado su destreza, su habilidad en la posición de pastor de ovejas de la familia. Ahí él aprendió a manejar la onda, su palo y la valentía, la fuerza y el poder que él sentía cuando apaleaba a los osos y a los leones para quitarle las ovejas. Y eso que él aprendió en esa posición lo llevó adelante, lo llevó a la victoria, lo llevó a ser notorio dentro del pueblo de Israel. Porque a partir de ahí todo el pueblo abrió sus ojos para ver a este neófito que tenía futuro. Según ellos, en aquel tiempo, el futuro que tenía solamente era en el ejército. Pero este joven comienza su aparición en la historia de Israel cuando fue enviado al valle de Ela. Él jamás había visto un enfrentamiento. Nunca había visto una guerra, un enfrentamiento entre guerreros. Y su primera impresión fue que los soldados de Israel tenían mucho miedo de los filisteos y estaban completamente desalentados. David aprovechó esa oportunidad para ver lo que sucedía en el campamento. Habló con sus hermanos. Los hermanos sabían quién era David y había una rivalidad entre ellos. ¿Por qué? Porque cuando las familias son grandes, generalmente se nota una rivalidad entre los hermanos. Pelean, discuten. Siempre hay uno fregado ahí, que hace problema por todo y por nada. Así que estos que estaban allá de soldados, uno de ellos tenía una gran antipatía por David. Habían fricciones con él. Eran como un papel lija y para lijarse continuamente. ¿Por qué? Porque consideraban a David como un metiche, como un irritante, como un pelado que quiere meterse en todas partes. Y vamos a ver algunas diferencias entre lo que es un neófito ungido y uno que no está ungido. Primero, veamos la primera diferencia entre Eliab, el hermano mayor de David, y David. Los dos escucharon las blasfemias que salían de boca de Goliat, pero los dos estaban escuchando de manera diferente. Lo mismo pasa con Dios. Porque Dios le da una visión a uno y la sella. Y aunque uno no vea, está creyendo porque tiene un sello en lo profundo de su ser. Los otros comienzan a mirar en el entorno, comienzan a mirar alrededor, no ven nada, se desaniman, tropiezan y caen. Lo mismo sucedió en este caso. Los dos estaban ahí, los dos escucharon las blasfemias, porque eso era lo que hacía Goliat, blasfemar. Pero los dos escucharon diferente. Eliab escuchaba con el corazón amedrentado y David escuchaba y vibraba de enojo. No tenía temor en él. Más bien
ese enojo lo valentonaba, le daba coraje, le daba audacia, porque es la unción la que marca la fe académica y la fe que arde. Hay una fe que es de cabeza y hay una fe que arde aquí adentro. Eliab era como un guerrero profesional, escuchaba a Goliat y pensaba en las fuerzas que disponía. No vamos a poder con este hombre, no podemos, este hombre es muy grande, tiene mucha fuerza. No vamos a poder atacar al ejército filisteo. Ese era su pensamiento. Era el pensamiento de un profesional del ejército. Y entonces, al mirar con esa mentalidad, él no tenía probabilidades, ninguna probabilidad de ganar. David, sin embargo, sabía que tenía al Dios de Israel de su parte. Y cuando escuchaba a Goliat, se sentía indignado y se iba encrespando. La ira comenzaba a arder en su interior y quería hacer algo al respecto. Entonces David se sentía así, indignado de escuchar al filisteo. Eso se debía a que el Espíritu de Dios le ministraba recursos desconocidos. Los otros no sabían lo que él sentía. La unción de Dios lo hizo ver la posibilidad de una victoria. Comenzó a recordar porque el Espíritu le recordó cómo él con su palo vencía a los osos. Cómo le abría la boca a los lobos y le quitaba la ovejita. Sencillamente porque él confiaba plenamente en Dios. Así que sus primeras palabras ante este paladín filisteo nos muestra a un hombre confiado, con una fe que puede ganarle a ese gigante. Y ese gigante medía más de 2 metros. A los ojos humanos eso era imposible. Ni siquiera pudo aguantar cuando él dijo, yo lo hago, yo voy. La ropa de militar, la armadura de Saúl que le pusieron. Ha de haber sido un chiste, un muchacho pequeño con la armadura de un hombre como Saúl, que era el más alto del ejército de Israel. Así que no pudo aguantar eso. Sin embargo, bastaron unas cuantas piedras, 5 en total que representan los 5 ministerios, y una honda para ganarle. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Así que la historia de David y de Goliat es la expresión más clara y contundente que Dios había levantado a David para cosas grandes. La unción del Espíritu Santo en David llegó a su punto máximo. A los ojos humanos parecía un muchacho. Era un pequeño muchacho que se enfrentaba a un gigante. Era un don nadie, porque ni siquiera lo conocían. Pero él tenía la seguridad que iba a vencer al gigante porque lo haría en el nombre de Jehová de los ejércitos. La primera vez que aparece David en el registro bíblico, estaba vigilando las ovejas de su padre. Estaba en el campo, en un campo cercano a Belén. Samuel fue enviado por Dios a esa casa precisamente a elegir uno de los hijos de Isaí para el futuro rey de Israel. La tradición afirma, como les dije, que el mayor tendría que ser el patriarca, el jefe de la familia. Por eso el primero que presentaron fue al hijo mayor, pero no era ese. Así que trajeron al otro, no era ese. Trajeron al otro, tampoco era ese. Y rechazó a 7 hermanos mayores que David, porque Jehová no había escogido a ninguno de ellos. Luego tuvieron que llamar a este menor, y cuando él entró, hubo en el ambiente cierta expectativa, porque hasta que llegó David, nadie sabía
a qué había ido Samuel. Fue entonces cuando Samuel recibió el siguiente mandato de Jehová. Fíjese, nosotros hemos tenido aquí profetas de todo tipo. Y algunos están callados esperando que Dios les diga algo para hablarle al pueblo. Así sucedió aquí. El hombre estaba callado. Los muchachos le fueron presentados, 7 en total, y él los miraba. Con el primero dijo, es este. Y el Señor le dijo, no, no es este. Yo no miro como vos miras, yo miro diferente, yo miro el corazón. Comenzaron a pasar 1, 2, 3, hasta 7 pasaron. Y nada sucedía. Cuando llamaron a David, ¿no tenés otro hijo? Sí, tengo uno, dijo, está en el campo cuidando las ovejas. Llámalo. Llámalo. Lo llamaron. Cuando el joven entró, Samuel lo miró y escuchó la voz de Dios diciendo, levántate, úngelo, porque este es. De él precisamente Dios había dicho, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón agradable a mi corazón, que hará todas las cosas que yo deseo. ¿Cuándo vas a ser agradable al corazón de Dios? Cuando hagas todas las cosas que Él desea. Y cuando hagas todas las cosas que Él desea, vas a traer contentamiento al corazón de Dios. Porque a la gente normalmente no le gusta obedecer. La gente se enterca, los hijos se entercan, los empleados se entercan, no les agrada obedecer. Pero a Dios le agrada el obediente. Él hará, dijo, todas las cosas que yo deseo. De esa manera David comenzó su carrera de soldado con Goliat. Fue un valiente luchador en el campo de batalla, supo aguantar las dificultades y llegó a ser posteriormente rey. Él aguantó muchas dificultades, pero tuvo siempre la suficiente humildad y sabiduría para reconocer sus errores. Y eso es lo que le agrada a Dios. Tal vez, dentro de tu familia, eres la persona menos importante. ¿Por qué eres el menos importante? Porque no eres tan inteligente como crees. No eres un figurín, no calificas para ser la Miss Beni. Pero está escrito en la palabra que los últimos serán los primeros. Eso significa que si eres valioso para Dios, aunque seas el último de tu familia, puedes ser el más favorecido por el Dios. Lo vemos en este hombre. Los años pasaron y este hombre llegó a tener tal influencia en su vida, tal influencia en el ejército, tal influencia en la corte de Saúl, donde él iba, tanta influencia tenía, tanto al aire libre como en el palacio, porque Dios lo había preparado a este joven para ponerlo como el segundo rey de Israel. En sus comienzos, mientras él era pastor, él aprendió con destreza lanzar piedras con la honda. Era un excelente muchacho. Por eso, cuando tuvo que enfrentarse con Goliat, él no tenía miedo. Iba contra un enemigo común de todos, el mismo diablo, en contra de nosotros, porque Goliat, el gigante Goliat, representaba
al enemigo del pueblo de Israel. Y el más grande enemigo y el gigante más grande que nosotros tenemos en contra es el mismo Satanás. El reino de Dios no puede ser dirigido por gente profesional. Se necesita gente ungida porque el diablo es una amenaza para todos. ¿Para qué había sido ungido David? Todos sabían que algo debía hacerse, pero ¿quién lo iba a hacer? Por eso ahí, en medio del campo de Ela, frente a frente los dos ejércitos, seguía Goliat desafiando al pueblo de Israel. Si el hombre que ustedes me den es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros vamos a ser sus siervos, los vamos a servir. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes van a ser nuestros esclavos y nos servirán. Así que, por sus palabras, cuando escuchó eso, David se enojó. Se enojó, saltó, como dije antes, su corazón, porque él amaba a Dios y no permitiría su deshonra. Así que cuando este muchacho salió adelante, todos comenzaron a reírse. Quizás pensaban, ¿cómo este pobre muchacho? ¡Qué terrible! ¿Cómo este muchacho va a estar desafiando a este gigante? Este es un pobre campesino. Pero el campesino quería defender la dignidad del ejército de Israel. O sea que todos los demás, todos los que eran profesionales, los que estaban mirando, estaban muertos de miedo. Sin embargo, este muchacho estaba ahí para defender el honor de Dios. Muchos viven empujando a otros para que hagan lo que ellos nunca podrían hacer. Y así estaba el ejército y así estaba Saúl. Prácticamente poniendo un muchacho a los ojos humanos expuesto a que muera en medio campo. El capitán de todos ellos era Satanás. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a todas las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, voy a levantar mi trono por encima de las estrellas de Dios y voy a gobernar del extremo del norte en el monte de los dioses. Ezequiel 28, 14 y 15. El rey Saúl era un reflejo patético de esta misma condición. Pues así como Satanás persiguió a Jesús para matarlo, posteriormente Saúl siguió a David para matarlo. En ambos casos estaba en juego un reino. El ex ungido siempre va a perseguir al ungido de Dios, porque la envidia mata. Dice la Escritura, nadie puede sostenerse delante de la envidia. Satanás nunca cesa en sus ataques en contra de los ungidos. Nunca. En cambio, Jesús no estimó a ser igual a Dios, como dice Filipenses. Al manifestarse como un hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué pasa cuando la unción hierve? Es lo que decía antes, el corazón salta. El corazón se mueve, el corazón palpita.
Goliat estaba esperando un guerrero y le salió un muchacho. Goliat lo vio y no lo podía creer. Un muchacho de sandalia, un muchacho con una túnica corta, propia de los pastores, era el menos indicado para pelear con el gigante. Pero la presencia de David demostró su fe evidente. Goliat no sabía que se estaba enfrentando directamente contra el Espíritu de Dios invisible dentro del corazón de aquel muchachito. Y cuando la unción comenzó a hervir, ya no había forma de detenerlo. Los profesionales de mirones, los no ungidos de mirones, mirando de un lugar ventajoso, mirando de un lugar seguro, todos estaban mirando el enfrentamiento. Y David hizo lo que cualquiera de esos hombres debería haber hecho. Y ciertamente tenían la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban entrenados para pelear. Aquí estaba la esencia de la situación. No era la presunción que sacó a David al valle, era fe. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hombres y mujeres de fe y de unción. Porque la persona ungida acapara su acción con lo que cree. Y un hombre o una mujer de fe intentará lo imposible, haciendo lo que jamás haría si no creyera en Dios. Lo hace porque cree en Dios. O sea que la piedra, por la unción, salió con tal fuerza que se le clavó en la frente. David se aferró a su fe. La fe lo activó. La fe lo hizo exitoso. La fe lo hizo enfrentarse. Y luego ya cuando vieron al gigante caído y sin cabeza, entonces recién se animaron los profesionales. Los no ungidos se animaron y comenzaron a perseguir a los filisteos que huían. Qué importante es que nosotros podamos conocer a un Dios que es tan bueno porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros creemos esto, que Él vino a morir por los pecadores, y los pecadores, cada uno de nosotros somos los primeros, entonces podemos entender el amor y la grandeza de Dios para buscar hombres y mujeres en todo el mundo que puedan hacer lo mismo que Él hizo. ¿Qué es lo que Él hizo? Buscar a los que estaban perdidos. Y Dios te está llamando para que pienses. Es como si te dijera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque Él necesita hombres y mujeres para poder llevar adelante su obra que Él vino a hacer. Porque Él nos ha llamado a nosotros como colaboradores suyos. Y para colaborar a alguien es porque tenemos el mismo sentir. Porque no se puede colaborar a alguien si no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y Él ya puso una porción de su espíritu en nosotros para que nosotros podamos saber que Él pagó un precio por nuestros pecados. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las
10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.